Shalom. Que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Primero de Crónicas, Sefer Primero de Crónicas, capítulo 10. Después de haber leído los primeros 9 capítulos en donde en general narra las genealogías, descendencias de cada tribu y con respectivos, ¿verdad? Matices de ciertas enfoques, se podría decir, fuera de la línea, de seguir la línea de cada una de las tribus y su descendencia, como por ejemplo cuando habla de lo que estuvimos hablando de esa petición que hizo Jabes o Jabes. Y esa petición que hizo Jabes, cuando leemos el capítulo 10, que es el que vamos a estar narrando ahora y tratando de sacar una enseñanza de ello. Y vamos a tocar desde capítulo 10.1 al capítulo 11.9. Y mientras uno estudia la escritura y se basa en el contexto, se va dando cuenta de que lo que, ¿verdad?, dicen o hay muchos dichos por ahí y que aún la escritura misma lo narra, que nada fue escrito por escribirse, sino que todo tiene un propósito, un fin, para encaminarnos a nosotros y revelarnos la verdad. La verdad de lo histórico, de lo correcto, de lo moral, de lo bíblico, de lo espiritual y de aquel que es el Todopoderoso, que todo lo maneja. De ahí a que, así como dentro del pueblo de Israel, de diferentes de algunas de las tribus, en momentos dados, algunos de ellos en general decidieron adherirse a lo que no es poder, a lo que no es poderoso, y negar la roca de donde fueron sacados, la roca en donde realmente deberían de estar, pues ya eso es un asunto personal. Al igual que nosotros hoy en día, si nosotros, después de haber disfrutado todo lo que el Todopoderoso nos ha enseñado, nos ha encaminado, nos ha mostrado, tomamos la decisión de por las razones que a veces uno desconoce, adherirse, añadirle poder a lo que no tiene poder, sea al dinero, sea a la fama, sea al poder humano, sea a las situaciones personales, sea a cualquier otra cosa. Pues ya ahí tendremos que dar cuenta. Y cuando uno entiende eso, uno se da cuenta que la escritura, en cada historia que nos relata el mismo propósito. Confía en el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y aunque este cuerpo terrenal se vaya desgastando y aún perezca por causa de la justicia, no será en vano. No será en vano. Aquí vamos a ver varias enseñanzas. Una de ellas está en lo que es el ser agradecido. Si hay una de las cosas que más a mí se podría decir, me choca, es cómo puedo ver a alguien actuando de una manera de menosprecio hacia aquel o hacia aquella
que una vez les extendió la mano. Por eso, ¿verdad? Aprovechando la oportunidad, siempre le he recalcado, tal vez a algunos hermanos en la fe que han entendido un poco la escritura conforme al contexto bíblico y para usar un nombre, ¿verdad? Porque sabemos que hay muchos matices también dentro de lo que se llama o lo que nos autodenominamos los mesiánicos. Mesiánicos porque creemos en el Mesías de Elohim, el Mesías de Israel. No el que el Israel terrenal en general está esperando, sino el que ya vino, el que entregó su vida como estaba escrito desde antemano. Y por medio de eso fuimos perdonados de aquellos pecados que no había perdón para ellos. Y nos reconcilió el Padre por medio de ese fruto del amor. Y que esperamos en que ahora venga a reunir a su pueblo y a darle a cada quien según sus obras. A los que esperamos en Él, confiamos en Él, vida eterna. Y a los demás, pues ya sabemos lo que les toca. Hayan creído o no hayan creído. Porque aquí también se puede ver el debate de muchos temas. Debates que son normales dentro de la vida del ser humano. Que nos preguntamos, y a veces yo digo, pero ¿por qué nos preguntamos esto? Si dentro de mi mentalidad no está el hacer esto. Parece que estoy dando mucha vuelta, pero vamos a ir entendiendo a qué me estoy refiriendo. Y son a los temas, por ejemplo, nos preguntamos, ¿la salvación se pierde? No se pierde. Si una persona comete suicidio, se auto quita la vida, tiene perdón, pierde la salvación. Son muchos temas que para muchos escritores, dependiendo de la rama o la línea en la cual pertenezcan, van a defender su punto. Y todos estos temas que he estado tratando así de tocar son los que vamos, así por encimita, en resumen, son los que vamos a tocar mientras estemos leyendo. Vamos a leer cómo comienza este capítulo. Este capítulo comienza después de toda la genealogía, hablando en la culminación del reinado de Shaul y el comienzo del reinado de David. Dice, como estamos acostumbrados a leerlo en hebreo y luego en español, Upelishtim nelilhamó be-Yisrael u-Ya'anaz ish Yisrael mifnei Pelishtim be-Yiriflo ha'alelim behar Gilboa. Así comienza este capítulo 10 en el verso 1. Los filisteos pelearon contra Israel y huyeron los hombres de Israel delante de los filisteos y cayeron heridos en el monte Gilboa. Esto está relatado en 1 Samuel en los capítulos 28, 29, 30. Es donde mayormente se relata el contexto de lo que está resumiendo aquí este escritor de Primera de Crónicas. ¿Qué es lo que él resume? Resume la caída de la dinastía de la tribu de Benjamín por parte de la casa de Shaul. Verso 2. ¿Cómo fue que cayeron? Aquí lo va a decir. Villa de Bakú y se acercaron Filistín ajarei Shaul ve ajarei Benei, y se acercaron los filisteos detrás de Shaul y detrás de sus hijos. Valhu Filistín et Jonatán
ve'ad ani Abinadab, ve'ad Malquizua, Bnei Shaul. Y terminaron cogiendo, ¿verdad? Y eliminando los filisteos a Jonatán. ¿Se acuerdan de Jonatán? Este gran, más que un amigo, un hermano de David. Terminaron matando a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Shaul. Una vez eliminan todo este frente que está ahí como una barrera para poder acercarse al rey Shaul. Acuérdense, Shaul también está en una edad avanzada. Betachbet Amilhamá al Shaul Veyibzaehu Ha'amoreim Bekadshe Veyahel min Joedim. Y alcanzaron, ¿verdad? Y se agravó la batalla sobre Shaul, o sea que ya ellos habían identificado al rey y lo habían asediado y ya estaban en ventaja numérica, territorial, que Shaul no tenía opción de huir. Ya no había opción ni para Jonatán, que terminó, ¿verdad?, eliminado, y Abinadab, Malquisúa, sino que ya habían acorralado a Shaul a tal punto que lo único que le tocaba a Shaul, la única opción era rendirse y caer en manos de los filisteos o pelear. Y estaba peleando. Pero dentro de la batalla que estaba él enfrentando, terminó herido, como dice aquí. Dice, y lo alcanzaron los flecheros con el arco y fue herido. Y esta herida parece que fue determinante. No fue un roce en el brazo, no fue un roce en la pierna, no fue algo sencillo. Fue una herida de la cual inmovilizó a Shaul. De tal manera que Shaul ya sabía que no había fuerza, no tenía fuerzas para pelear, ni para seguir resistiendo. Ya ahí no había opción, ya no podía huir, ya no podía pelear. Ahí era o rendirse o la decisión lamentablemente que tocó. Dice, y Vayomer Shaul, o Vayomer Shaul el Neazi Keali, y le dijo Shaul a su escudero, She'alev Haret Veja, Ve da abarkni, saca tu espada y atraviésame. Va y atraviésame con ella. Pen Ya'abo Ha'arlim Ha'eled Vehid Ha'alalu Vi. Atraviésame con la espada, no sea que vengan estos incircuncisos y hagan escarnio de mí. ¿Se acuerdan que esto fue lo que sucedió? Shaul no está diciendo esto por decirlo, sino por experiencia. Shaul ya había eliminado a otros reyes, a otros gobernadores, y el protocolo, lamentablemente cultural, que se tenía era, si ese rey caía en las manos vivo de los enemigos, hacían escarnio con él. Y sabemos que Shaul ya tenía como referencia lo que los filisteos, estos mismos filisteos, habían hecho con Samson, sí mismo, con Sansón. Que habían cogido a Samson, le quitaron los ojos, lo ponían a
que, eh, a que corriera el molino. En los días de sus gran convocaciones y festividades lo sacaban y lo ponían a hacer tonterías para que el pueblo de los filisteos se burlara. Que de una u otra manera, simbólicamente para los filisteos, eso era derrotar al Elohim de Israel. Era decir, mira cómo tenemos al gran representante de el Dios de los israelitas. Lo tenemos burlándonos de ellos, ¿verdad? Esa era la mentalidad de ellos. Y en sujeción. O sea, que sepa como ejemplo de que nosotros somos más fuertes. Pero nosotros sabemos claramente que esto no sucedió porque el Dios o el Elohim de los filisteos fuese más fuerte que el Elohim de Israel. Sabemos que el Elohim de los filisteos no existe, que no había tal Elohim que estuviese haciéndole fuerza al Elohim verdadero, Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, nuestro Elohim, sino que fue por causa de la desobediencia de Shaul. Y eso es lo que sigue explicando el lector. El lector es sumamente claro y específico para que aquellos que escuchamos esto entendamos que no es que haya alguien más fuerte o que le está haciendo frente. Obviamente, un rey diciéndole a su escudero, atraviésame. ¿Cuál fue la reacción de este escudero? Dice, velo a ver naase kali. Pero no quiso el escudero, ki yir'a meot, porque tenía mucho temor. Cualquiera se atreve. Que venga aquel a cual tú sabes que es el rey de todo tu pueblo. Oye, hablando con la mentalidad de esa época. Con la mentalidad de esa época. Que es el rey, el representante, el ungido, el que ni aún David quiso ponerle una mano encima a pesar de que tenía toda la oportunidad para hacerlo. Y que venga él y te diga, atraviésame, o sea, mátame. No va a querer. Tenía mucho miedo, mucho temor. ויקח שאול את החרב ויעטפל אליה. Y tomó Shaul la espada y se cayó sobre ella. Cayó sobre ella. O sea, se dio, como dicen, la estocada mortal. Vayer'e Naziklei ki mot Shaul. Cuando vio el escudero que Shaul había muerto, Vayatfel gam hu al hajereb vayamot. También se cayó sobre la espada y murió. O sea, eso era la justicia que el escudero entendía que le tocaba. No pude sobreguardar la vida del rey. ¿Con qué cara voy yo ahora a huir, entregarme, a ir a la casa de Shaul y decirle que todos murieron y que el único sobreviviente fui yo? Me van a eliminar a mí y a toda mi casa. Mejor que vean que morí juntamente con el rey y que di mi vida por él. El escritor ahora dice las razones por las cuales realmente Shaul murió. Dice, Vayamot Shaul Shershet Benei Ve'ekol Ve'ito. Y así fue que murió Shaul y sus 3 hijos y toda su casa, Vayahdu Mito, juntamente con él. Y aquí, aquellos que nos gusta entender y indagar sobre el contexto bíblico,
Aquí entendemos, por lo menos yo, ¿verdad? Entendí algo claro. Y que ya había estado analizando y estudiando basado en todo el contexto. Para poder entender mejor la escritura, para poder conocer la palabra del Todopoderoso y que mi muná, mi fe en el Mesías Yeshua, no sea cuento de vieja, sino que cada vez más sea fundamentada sobre la roca, sobre la palabra. Y es que cuando la escritura dice, fulano de tal fue muerto él y toda su casa, o fue eliminado él y toda su casa, no se está refiriendo a toda la casa, literalmente toda, de Shaul, como es en este caso. Nosotros sabemos que hubo descendientes de Jonatán que quedaron vivos. Nosotros sabemos que las hijas de Shaul también quedaron vivas. Y que había hijos de Shaul que había quedado vivo. Y había gente de la casa de Shaul que también había quedado vivo. Entonces, cuando el escritor dice él y toda su casa, se está refiriendo, desde mi punto de vista, a los más cercanos, a los que estaban en el mismo canal que el rey. Y que en el momento estaban con el rey o con la persona que murió, que eran parte de esa casa. Acuérdense también que cuando hablamos de toda su casa, si nosotros lo leemos en el contexto moderno, pero automáticamente también lo único que pensamos nosotros es eso. Lo mataron a él con su esposa y sus hijos. O con toda la familia que andaba con él. Pero desde el contexto bíblico también toda su casa se puede referir a todos aquellos que, aunque no fuesen del mismo linaje, estuviesen en la misma línea. En la misma línea. Como por un ejemplo, ¿verdad?, práctico del tiempo moderno, es como que digan, le eliminaron a tal gobernador y a todos los diputados de su partido. O sea, a todos aquellos que estaban, y a eso se le llama también dentro del contexto bíblico, dependiendo también, pero en su mayoría del relato, a toda su casa, como el caso de Abraham, que era Abraham y toda su casa, y no era solamente Abraham y Sara los que andaban con él, andaba también Lot, andaban los pastores de Lot, andaba los pastores de Abraham, andaba el siervo Eliezer. Entonces, aquí podemos también aprender un poco sobre cómo interpretar, entender en los casos cuando dice él y toda su casa. Recuérdense que este es el propósito de este servidor. El propósito de este servidor es que cada persona que esté escuchando estos audios pueda tener las herramientas para que en su vida personal se apegue más al Elohim de Abraham, Isaac y Jacob y al Mesías Yeshua conforme a lo que está escrito. Que pueda tener las herramientas para leer la Escritura y conforme a la dirección del Espíritu de Santidad que el Todopoderoso pone en nuestras vidas. Podemos utilizar esas herramientas para entender mejor el contexto, para aplicar a nuestra vida la enseñanza que hemos aprendido sin tener que estar especulando o sin caer, como dice Shaul, arrastrado en todo viento de doctrina. De aquí para allá, de aquí para allá. Sino que nosotros podamos decir, yo creo en esto y tener las herramientas para explicar el por qué creemos lo que creemos. Claro que anhelamos que el Todopoderoso haga milagros, claro que sí.
que lleve sanidad, que nos llene de los dones de su Espíritu de santidad y que sean manifiestos conforme a su propósito, algunos dones de sanidad, de profecía. Es verdad, es verdad, es verdad. Pero que todo esté fundamentado en el Mesías Yeshua, conforme a su palabra, no conforme a la determinación de ciertas personas que dicen, pero eh, no pueden confirmarlo conforme a la Escritura. Entonces, sigue diciendo el escritor. Vayer'u kol ish Yisrael asher v'ka'amak ki nazu ve'eki me'eto Shaul u'benei vaya'azvu ha'arihim ve'yinazu. Qué triste, ¿verdad? Y viendo todos los hombres de Israel que habían sido destruidos, ¿verdad? Y que, bueno, lo voy a leer literalmente. Viendo todos los hombres de Israel que estaban en el valle y que habían huido y que había muerto Shaul y sus hijos, dejaron las ciudades y huyeron. Ve'ayavu pe'elistín ve'ayeshbe bejen. Y vinieron los filisteos y habitaron en ella. Qué triste es cuando tú tienes que dejar el lugar que tú no quieres dejar. No porque vayas a ir a estar con alguien, en el caso de las personas que se casan, ¿verdad? No, sino porque el que va a venir al lugar donde tú toda la vida estuviste son personas que son tus enemigos. Y que de lo contrario, si te quedas, te van a esclavizar, te van a hacer escarnio, como dice, como le dijo Shaul al escudero. Y esto se ve mucho todavía en Medio Oriente, donde de momento surge un grupo de milicianos y llegan a tal lugar y se apoderan de cierto pueblo, de cierta ciudad, y aquellos cuya ideología religiosa no está de acuerdo con la de esos nuevos jefes, tienen que emigrar. De lo contrario, se exponen al escarnio. Dice, Va'yehi meta'acharet va'yavo Filistín לפשט את העללים וימצאו את שאול ואת בני נבלים בהר גלבוע. Luego que terminan matando a los hijos de Shaul, los filisteos parece que no se dieron cuenta que Shaul mismo se había quitado la vida y su escudero. Cuando ellos ven que ya no tienen resistencia, suben hacia el monte Gilboa y lo que ven es los cuerpos tendidos. ¿Qué hacen? Vayafshibtehu veyatsu et rosh ve'et ke'alei veyishlahu ba'eretz Filistín za'avid levasher et esveihem et ha'am. Y despojaron y tomaron la cabeza y sus armas y les enviaron a la tierra de los filisteos en derredor para proclamar a sus ídolos y el pueblo. Veyishmu et klei beit ha'eloheihem ve'et gul galtu takab'u
Beit Dagón. Y pusieron las armas en la casa de sus dioses y el cráneo lo pusieron y lo clavaron en la casa de Dagón, del Elohim principal de ellos. Y aquí es donde vemos lo que son personas en las cuales, a pesar de lo horrible que se comportó Shaul en sus últimos años, seguían siendo agradecidos de lo que él hizo. Dice, Bellismau kol Yabesh Ga'alaad et kol asher A'azá Filistín le Shaul, y oyendo todos los de Jabes, o los de Jabes, de Galaad, y todo lo que habían hecho los filisteos a Shaul, Veyekmu kol Israel Veyizuu et Gadpech Shaul ve'et Gadpera Benei ve'ejavoom Jabesh ve'yit Kabru et Motseichen Ta'achat Ha'ela Bejabes Veyizmu o Veyizumu Sheveat Yamim. Mira lo que hicieron esta gente. Se levantaron todos los hombres de valor y llevaron el cadáver de Shaul y los cadáveres de sus hijos y lo trajeron a Jabes y lo enterraron sus huesos debajo de la encina de Jabes y ayunaron por 7 días. Y porque yo digo que esto es agradecimiento puro. Cuando Shaul fue llamado por Shemuel, ¿verdad?, por mandato del Eterno, en el comienzo de los años del reinado de Shaul, tuvieron un llamado de esta tribu para ponerle, o de la casa de Jabes. ¿Cuál fue el llamado que le hicieron a esta gente? Le dijeron, ven y ayúdanos, porque este pueblo, un pueblo que era mucho más fuerte que los de Jabes, nos han dado un ultimátum de que todos nosotros nos tenemos que sacar un ojo. Mira qué clase de propuesta hacían. Si ustedes quieren mantenerse con vida, tienen que someterse a nosotros y cada uno de ustedes sacarse un ojo. Y dices, nosotros nos tenemos que sacar un ojo todos. O sea, eso implicaba muchísimas cosas, no solamente la mutilación de algo físico, sino, acuérdense en que una persona así no podía ir a entrar al altar a llevar sacrificio ni nada de eso. Bueno, creo que era el cohen el que no podía tener la mutilación. No sé ahora exactamente si también la persona que tenía mutilación podía ir a acercarse. Creo que sí. Pero era una mutilación física. El punto es que estas personas le hicieron esa petición a Shaul. Ven y ayúdanos. Resumen, Shaul fue, los ayudó, los libertó, venció a los enemigos de Jabes y lo hizo vivir en paz. Ese agradecimiento de esta casa fue a tal punto que aun cuando Shaul murió, ellos decidieron honrar su cuerpo. Y aquí vamos a los detalles de aprendizaje. Realmente tiene que ser uno agradecido. Yo siempre he dicho que
la Escritura nos enseña a que nosotros demostremos siempre lo que hay en nuestro corazón. Cuando uno por una otra razón no se muestra agradecido por algo, está demostrando que lo que está reinando o lo que está gobernando en tu corazón en ese momento no es la justicia ni la palabra del Eterno. Y por eso, aunque, como estaba explicando, que no sé si lo dejé a mitad, aunque muchas personas dentro del movimiento hebraico, raíces hebreas, mesiánico, como nos autodenominamos, puedan estar en desacuerdo, yo siempre lo he dicho desde el principio. Yo, aparte de otras personas, ¿verdad? Cada quien tiene derecho de opinar, pero mi opinión es que yo estoy agradecido, yo, estoy agradecido de lo que yo aprendí dentro de la denominación a la cual yo pertenecí en mis comienzos. La denominación evangélica pentecostal. ¿Qué significa eso? ¿Que yo apruebo todo lo que ellos hacen? No. ¿Qué significa que no? Yo lo que estoy diciendo es lo que yo aprendí que estuvo de acuerdo a la Escritura. Lo que yo aprendí en esos lugares que no estuvo de acuerdo o que yo entiendo y puedo probar que no está de acuerdo con la Escritura, de eso también me siento agradecido porque me enseñó realmente a no confiar en el hombre, a confiar en la palabra del Eterno. Me desafió a mí a entender que todos somos humanos y que nos podemos equivocar. A no serme sabio en mi propia opinión. Porque en ese momento yo me creía sabio en mi propia opinión. Yo pensaba que el Mesías había sido hasta pentecostal. Y la realidad es que estaba totalmente equivocado. Pero eso no significa que yo no me acuerde de las veces en las cuales yo no sabía ni papa de la Escritura y personas de ese lugar se acercaron con toda la mejor intención a explicarme algún texto bíblico, a orar para que el Todopoderoso me ayudara. Y uno se siente agradecido de eso. Eso no significa que yo diga o apruebe lo que ellos enseñan, que desde mi punto de vista no es correcto. Y siempre lo he dicho, aquí todos tenemos que mejorar. Todos. El yo decir, todos los pentecostales están perdidos, todos los evangélicos están perdidos, todo sería ponerme en la silla del Todopoderoso y ser el juez. Yo lo que digo es, todos tienen que mejorar. Y si alguna persona dentro de cualquier lugar, sabiendo que lo que está haciendo es incorrecto, no es bíblico y persiste en enseñarlo a otros, en practicarlo y en incitar a otros a que haga algo que la Escritura dice que es abominación, le va a dar cuenta al Todopoderoso. Y yo siempre lo he dicho, yo no puedo juzgar la experiencia de nadie. Yo lo que puedo decir es lo que, desde mi punto de vista, dentro de lo que yo entiendo de la Escritura, está es correcto y no es correcto. Y hay muchas cosas que no estoy de acuerdo, pero en nada. Y hay otras cosas en las cuales yo digo, ok, eso es correcto. Y eso es lo que yo considero que nos enseña la Escritura, ser agradecido. Que me gustaría que todos ellos entendieran y dejaran de resistir la palabra del Todopoderoso que lee en ellos, como decimos nosotros, Shabbat tras Shabbat, pues ellos lo leen domingo tras domingo, que ellos leen domingo tras domingo o miércoles tras miércoles, dependiendo de los días de semana que se reúnan, la palabra que ellos leen, que ellos entiendan que esa palabra que ellos leen y que ellos dicen que es palabra de Dios, que no se le puede añadir ni quitar, así de sencillo, que dejen de quitarle.
que dejen de quitarle y que dejen de añadirle. Y de igual manera a todos los mesiánicos o judío mesiánico o raíces hebreas, igual. Porque también está la parte que muchos no quieren entender. Que hay muchos de los movimientos hebraicos que le añaden. Y ahora hay que, desde el punto de vista de ellos, hay que empaparse de la Torá 100% y del Talmud y de los escritos y los comentarios de los super sabios, como ellos le llaman, que no creyeron en el Mesías, que lo repudiaban y obviamente muchos ni lo conocieron, pero que desde el punto de vista de ellos, esa es la verdad. Y hay muchos que creen en el Mesías Yeshua, pero que le están añadiendo y están, se podría decir, judaizando, metiéndole Kabbalah, metiéndole y añadiendo y poniendo, porque una cosa es que ellos digan, esta es la opinión, esto nos puede ayudar a entender un poco mejor el contexto, o mira, esto también tiene sabiduría, no es la, pero que lo ponen al nivel de la palabra del Eterno, es lo que yo digo. Y lo ponen como un mandamiento. Y lo ponen como que si tú no lo haces, como por ejemplo en el caso que estamos experimentando en estos tiempos. En estos tiempos. Si tú no celebras Hanukkah, estás violando un mandamiento, porque eso fue un mandamiento de los Jajamín. Y celebrarla como está ahí relatado, porque ellos son los que saben, ellos son los sabios. Entonces, yo siempre digo lo mismo, todos tenemos que mejorar. Y, como dije en uno de mis desahogos, yo no soy judío, soy seguidor, creyente en el Elohim que creó los cielos y la tierra, Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, y trato todos los días, entre mis defectos, seguir las pisadas del Mesías Yeshua. Del Mesías Yeshua, no del Mesías de que esperan ciertos grupos religiosos, no, del Mesías Yeshua, aquel que fue inmolado y que por sus méritos mi reconciliación con el Padre está segura. Por eso hay que ser agradecido. Y esta gente demostraron ser agradecido. Entonces, en el verso 13 dice, Vayamot Shaul be'ma'alo asher me'al ve'yuhevehei al davar yuhevehei asher lo shamar. Y aquí vamos a entender parte de cómo entender el contexto. Vegam le Yael ve'eob le da'arosh ve'elo daresh ve'yuevehei ve'yi ni tohu ve'yazeb et hamalhu le David ben Ishai. Dice, así fue que murió Shaul por su infidelidad. ¿Cuál fue la infidelidad que cometió Shaul? Contra Yahweh. ¿Y qué fue lo que él hizo contra Yahweh? Contra la palabra de Yahweh, la cual no guardó. Aquí podemos definir conforme al contexto todas las veces que Shaul le faltó a la palabra del Eterno. Cuando mandó asesinar a los Levit, no
guardó la palabra que dice, respetarás y honrarás a los príncipes de tu pueblo. Cuando le decía a David que no lo iba a perseguir más y terminaba persiguiéndolo. Cuando trató de asesinar a su mismo hijo Jonatán. Pero sobre todo, cuando vemos el relato que explica claramente qué fue lo que él no guardó. ¿Sabemos cuál fue? 2 ocasiones. Una, cuando se le dijo, vete y eliminarás a todos los de Amalek. Y él dejó vivo. Y vino Shemuel y le dijo, ¿por qué tú no guardaste la palabra que te dio el Eterno? No, yo sí la guardé. Lo que dejé fue estas ovejitas y esto para sacrificárselas al Eterno. No te mandó eso. Él te dijo que hiciera esto, esto y esto. ¿Por qué no guardaste la palabra? Esa fue una de las ocasiones. Otra de las ocasiones fue cuando estuvo en medio de una circunstancia en donde tenía que ir a pelear y tenía que esperar por el profeta, por Shemuel, para hacer el corbán. Y él se adelantó y desobedeció. Eso lo podemos entender basado en el contexto a qué se está refiriendo el escritor. Pero miren lo que dice aquí también. Dice, y también porque consultó con un medio para adquirir y no recurrió a Yuebehei, por eso lo mató y traspasó el reino a David. Entonces me pregunto yo, ¿pero cómo yo puedo entender esto? Explícame, escritor, dame más luz, como dicen, dame más luz para yo poder entender esto. Porque si yo leo Primera de Samuel, capítulo 28, mira lo que dice. Pareciera una contradicción. Pero mira lo que dice Primera de Samuel, capítulo 28. Y aquí es donde yo traigo este ejercicio para que nosotros podamos entender cómo es que debería, ¿no? O por lo menos cómo hace este servidor cuando lee algo que dentro del conocimiento de uno sabe que en otro lugar de la escritura dice algo que parece todo lo contrario. Mira lo que dice 1 Samuel capítulo 28, leeremos desde el verso 4, dice, los Pelistín se reunieron y marcharon en Shunem y acamparon, y Shaul reunió a todo Israel y acamparon en Gilboa. Cuando Shaul vio la fuerza de los Filistín, le tembló el corazón de temor. Y Shaul consultó, mira lo que dice, Shaul consultó a Yuebehei, pero Yuebehei no le respondió, ni por sueño, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Shaul le dijo a sus cortesanos, búsquenme a una mujer que consulte espíritus para ir donde ella y consultar mediante ella. Entonces, si aquí dice que Shaul no consultó a Yuebehei, pero aquí dice que fue Shaul el que consultó al Eterno y el Eterno no le quiso responder. ¿Cómo nosotros podemos armonizar esto? ¿Cómo nosotros podemos armonizar esto? Si nosotros vemos claramente dentro de todo el contexto, dice que Shaul fue y consultó una medium. ¿Cuál debe ser el ejercicio de todo aquel que confía en el Eterno? ¿Hacer su voluntad o desesperarnos y no hacerla? Y no fue la primera vez. Shaul tenía que esperar a Shemuel para hacer un corbán y se desesperó. ¿Y qué hizo? Hizo las cosas a su manera. Aquí Shaul está consultando con el Eterno, sabiendo ya la respuesta que se le dijo a Shaul. A Shaul se le dijo, mira, tú vas a tener un sucesor y no va a ser de tu linaje. Es David. Cuando Shaul se mete en todos los problemas que se mete, que ya se le da la sentencia,
de lo que le va a pasar, quiere tratar de disimular y después de haberle dado muerte a los sacerdotes del Eterno, quiere ir a donde él. Y en vez de arrepentirse de todo corazón, en vez de hacer esa tshuvá genuina, como la que hizo, obviamente fue muchos años después, pero como la que hizo Manashe, como la que hizo Acab, pues no. Pues Shaul tenía, dentro de muchos de los defectos, tenía uno que lo llevó a la perdición. Y era que no tenía paciencia. Consultó una vez, el Eterno no le responde. Ah, no me quiere responder, pues lo hago por mis propios medios. Y a eso el escritor de Primera de Crónicas le dice, no recurrió al Eterno. No recurrió al Todopoderoso, sino que confió. En vez de confiar en la palabra que el Eterno le había dicho, no, confió en otra divinidad que no existe. Y por eso, cuando ustedes me escucharon en la introducción, hablando de diferentes temas que íbamos a estar tocando, era eso. ¿Cómo es que nosotros, después de tanto tiempo, de momento, por la impaciencia, dejamos de confiar en el Eterno y comenzamos a confiar en nuestros propios medios? No es que el Eterno ya no me habla como antes, que el Eterno ya no me hace sentir lo que yo sentía antes. No, es que el Eterno yo le estoy pidiendo una petición que yo anhelo, que yo deseo, y lleva yo no sé cuánto tiempo que no la veo realizada. No, no está de buena conmigo. Así que como no está de buena conmigo, pues tendré yo que buscar otros medios para alcanzar el deseo de mi corazón. Porque Shaul ya sabía lo que le iba a pasar. A Shaul ya sabía que sus días en la silla como rey de Israel estaban contados. Sin embargo, él se había autoengañado a sí mismo y se había impuesto él en su corazón que como él era el ungido del Eterno, el Eterno lo iba a seguir guardando de sus enemigos. A eso el escritor le describe, no recurrió a Joebeheim. Y por eso le fue dado muerte. Y su reinado fue traspasado a David, el hijo de Ishai. Nosotros tenemos que aprender de esto porque en muchas ocasiones nos sucede. Comenzamos nosotros a llenarnos, como dice el Mesías, que tu corazón no se llene de glotonería. Comenzamos a llenar nuestro corazón de deseos, de anhelos. Y no vienen por ningún lado. El Eterno no quiere hacer ese milagro en mi vida. Y comenzamos de una u otra manera a no guardar la palabra del Eterno. A ni tan siquiera autoexaminarnos. ¿Será realmente que el Eterno me está tratando de decir que es que yo tengo que enderezarme? Que yo tengo que cuidar mis pasos. Que estoy sobreconfiándome en su misericordia y tentándolo día a día. Como hacía también Sansón, que cada vez que tentaba al Eterno, veía como el Eterno en su misericordia lo salvaba. Y él jugando con fuego, metiéndose con Dalila, contándole los secretos del Todopoderoso. Por eso dice también la Escritura en los Proverbios que el hombre, aún los más ricos, los más fuertes, terminan a veces como un bocadito de pan en las manos de la mujer que no le sirve al Eterno, que con su astucia minimizan la vida y la consagración
del hombre que ha sido llamado por el Todopoderoso. Cuando el reino fue traspasado a David, aquí obviamente el escritor resume todo esto porque sabemos lo que pasó. Cuando Shaul murió, el reino automáticamente no fue pasado a David. Hubieron circunstancias que pasaron en el medio, cuando Abner se fue, ayudó a uno de los hijos de Shaul, le hicieron frente, la casa de David estaba ahí, se fortalecía cada día más, pero todavía no había tomado todo el control. Pero aquí el escritor lo resume. Y cuando resume, ya resume cuando ya David entra a Jerusalén, porque ese es el punto principal de todo lo que el escritor quiere relatar. Quiere relatar al escritor aquí. Acuérdense que esto, más seguro, fue escrito o reescrito todo esto después del regreso de Babilonia. O sea que el escritor aquí está tratando de narrar, como lo expliqué también una vez en Historia Historia de las Iglesias y Origen de la Doctrina. Creo que fue ahí que lo relaté. O en Herramientas para estudiar la escritura, en uno de los dos. Que los propósitos por los cuales el escritor quiere, como la idea principal de Primera y Segunda de Reyes y la idea principal de Crónica, del escritor de Crónica, que lo que está tratando de decir, mira, todo esto es lo que nos pertenece. Ahora que regresamos, procuremos recuperarlo, valorarlo, porque mira lo que pasó nuestro pueblo para adquirir esto. Y dice, Veka'abzu kol Yisrael el David Hebron le emor ine etzemeja u besareja anachnu. Y Israel dice, y se juntó todo Israel a David en Hebrón, diciendo, he aquí somos tu hueso y tu carne. Gam Amol, Gam Shalshom, Gam Behaye Shaul Melech Ata Haamadzu Ve et Yisrael Vayomer Yuhei Eloheihen Lecha Ata Achara et Ami et Yisrael Veata Tehai Vegid al Imi Yisrael. Y dice, y además ayer y en los días terceros, siendo aún Shaul rey, tú eras el que sacabas y metías a Israel. Y también Yuhei había dicho tu Elohim a ti, que tú apacentarías a mi pueblo Israel, y tú serías el príncipe sobre todo su pueblo Israel. Aquí este grupo de personas le está diciendo a David, esto es lo que nosotros de manera personal estábamos deseando, pero lo único que lo impedía era Shaul. Pero nosotros sabíamos claramente que la persona indicada, y no solamente indicada por todo lo que hacías, aun cuando Shaul estaba vivo, sino porque el Todopoderoso mismo fue el que te puso ahí, eres tú. Dice, Veyavó kol zakni, y es importante esto porque aquí no solamente está confirmando que fue todo el pueblo el que quería a David, sino también los ancianos de Israel. Dice, Zakni, Israel al-Hamelech, Hebron. No solamente vino todo el pueblo, sino todos los ancianos, o sea, todos los de sabiduría, los de conocimiento, los que realmente de una u otra manera lideraban al pueblo. Dice, Veyahru lahem David Brit. Y vino David y hizo alianza con ellos. Ve Hebrón, Lifnei Yuhebehei, Veyishmashahu et David, la Amelech al Yisrael. Y hicieron pacto, David hizo pacto con ellos en Hebrón, delante de Yuhebehei, y ellos lo ungieron a David por rey sobre Israel, que a Daber Yuhebehei Bayat Shemuel. Conforme a la palabra que Yuhebehei
le dio a Shemuel. Va'ayelech David bechol Israel beYerusalem hi Jebus veSham Yehebuzim she'abed ha'eretz. Y entonces David y todo Israel fueron a Jerusalén, la cual los jebuseos estaban allí habitando. Va'ayomer Jebus le David lo ta'abu hine. Y dijeron los habitantes de Jebuseo que vivían en Jerusalén, le dijeron a David, tú no entrarás. Va'yilkab David et Mizdat Zion o Mizdat Zion ir David. Y dijeron los habitantes de Jebú a David, tú no entrarás. Pero tomó David la fortaleza de Sión, a la cual era la ciudad de David. Va'ayomer David kol Mijab Jebusi veReshoná veYehi leRosh veLazar veYaal veReshoná Joab ben Zarbia veYahi leRosh. Y esto fue lo que David hizo para estimular al pueblo a conquistar Jerusalén. ¿Qué fue lo que le dijo? Así como sucedía en muchas ocasiones, así como dijo en una ocasión Caleb, aquel que vaya y venza le daré a mi hija. Pues aquí David dice, aquel que venza y aquel primero que hiera y domine a los jebuseos, ese será el que yo pondré como cabeza y jefe. Y el primero que subió fue Joab, hijo de Zarbia, que nosotros sabemos que fue este gran Joab, el que estuvo con David hasta casi los últimos días de su vida. Y dice, y fue hecho jefe. Vayashev David bemanzad al Ken carga lo ir David. Y habitó David en la fortaleza, y por eso la llamaron la ciudad de David. Vayaben Ha'ir Besabib alrededor, y edificó la ciudad alrededor. Min Hamiló, alrededor de Milo. Ve'at Hazabib Ve'yoab Ve'yahi et Sha'ar Ha'ir. Y hasta los alrededores. Y Joab fue el que revivió el resto de todas las puertas de la ciudad. Va'ayelech David Ha'alech Ve'gadol Yuhebehei Zebaot Imo. E iba David yendo y se iba acrecentando, creciendo, y Yuhebehei Zebaot estaba con él. Hasta aquí el resumen de este capítulo 10 de Crónica hasta el 11:9, donde hemos aprendido y podemos seguir indagando, ¿verdad? No quiero entrar en el tema de la salvación, aunque la traje como resumen, ¿verdad? Que es un tema que muchos nos cuestionamos y que aquí vemos cómo la Escritura enseña claramente, desde mi punto de vista, que la persona que comete una acción como esa no es vista de manera agradable ante los ojos del Eterno. Y que es consecuencia, la persona que hace un gesto como eso, es consecuencia de su desapego, de su separación de aquel que es el único juez, que es el que toma la decisión de vida o de no vida. Pero yo más me quedo con el aprendizaje de ser agradecido. Seamos agradecidos siempre. Procuremos, como una ocasión hace tiempo me acuerdo que dentro de una enseñanza yo dije, ¿qué árbol tú quieres ser?
Un árbol en el que cuando la gente se acerque pueda disfrutar de los frutos que tú das. Un árbol en el cual se vea bien lindo, pero cuando la gente te conozca, cuando la gente se acerque, diga, este hombre solamente era pantalla. No hay nada en lo cual yo pueda aprender que me edifique de esta persona. Y es triste cuando nosotros vemos ejemplos así. Busquemos ser agradecidos. Busquemos ser así como este ejemplo, ¿verdad? Que nos enseña David. Hacer la voluntad del Eterno siempre va a ser la mejor opción. No nos impacientemos. David tuvo todo lo contrario de lo que hizo Shaul. Shaul, mientras más se desesperaba, Shaul más paciente esperaba. Pacientemente esperé en el Todopoderoso y él me libró y me sacó del pozo de desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y levantó mi cabeza. Alabemos al Todopoderoso siempre y que todas estas cosas también nos comprometan más con nuestro servicio y ejemplo que tenemos que dar ante todo. Shalom, Ubrajá, Lecolán, paz y bendiciones a todos. Ay, tate.